If my husband sees me crying and he is like a brick wall and doesn't clearly feel any sympathy for me, it makes me really nervous that this is the kind of support I'm gonna receive from my husband long term. Yohan knows how important trust and honesty is to me. And he knows how emotional I am around the idea of whether or not I can have a child. So why is he so unwilling to have some sympathy for me? ¿Qué edad tú tienes? Porque tú te ves jovencito. 32. ¿Tus padres no te piden nietos? Claro, yo quiero nietos. He's saying that they want grandchildren from him. Yeah, working on that. Entonces, ¿conoces la edad de ella? 42. ¿Qué pasaría si ella no puede darte un hijo? Porque somos mujeres de cierta edad. Las cosas se complican. I really want to have a family with Yohan, but we've been trying to get pregnant since we got engaged a year ago, and we haven't been successful. We visited a fertility specialist, and they said that the chance of me getting pregnant naturally was 5%, but Yohan thinks that we have much better chances. ¿Estarías bien no tener un hijo? No me sentirá bien, pero no sé, hay algo dentro de mí que dice como que sí se puede. Y si Dios te nos bendice y sale natural, mejor. He's basically saying that there's a voice inside of him that says that you will be able to, and God blesses you with a miracle. My fear is, at my age, I could get pregnant, but there's a good chance I'm gonna lose a couple of, like that happens pretty often. And I think that I don't know that I can handle that. That's what I'm really worried about. So like, I almost would rather plan to use science rather than go through that process. Like last month, I thought I was pregnant and I was like so excited. Aww. And I like felt it in my body. And like when I got my period, I was so upset. Like I'm gonna get upset right now thinking about it. I was so upset. I'm like, oh, I can't do this anymore. Aww. There's no way. So. All of the weight of like childbearing is on me. And to have to do that month after month is really nerve-wracking. I feel like that stress alone is going to my cycle and make it harder for me to get pregnant. So I don't think he realizes like how much pressure that is on me, especially because I'm not young. Vamos a subir la maleta acá. No, no me gusta eso. Sí, mi amor. Vamos a subirla acá. Yohan doesn't own a car, so whenever I come to the Dominican Republic, he rents one from a friend of his. This is the same car that we always rent when I come here. I didn't tell Yohan that I had 10 suitcases, but I feel like he should have realized that I was moving here and that I probably had a lot more stuff with me than I normally do when I come for 2 weeks. So I'm not surprised that my bags don't fit in the car. I'm surprised that when Yohan picks me up, he shows up in a 4-door and not a van. ¿Y ahí? Mi amor, pero cuando tú... Mi amor, vamos a ir suave. Ahí no se va a mover. ¿Qué? ¿Yo conduzco? No. Ven. No. Mi amor, No, mi amor. Yo manejar, es mi cosas. por eso, yo la amarré, yo voy a conducir. Yo tengo más experiencia. Cierra la puerta. Mi amor, No, es mi cosas, es por mis eso, maletas. yo la amarré ahí, yo la voy a llevar. ¿Por Yo qué sé tú cómo piensas, tú sabes cómo eso y yo no, ¿Y yo por no qué sé? tú piensas que tú sabes y yo no sé? Porque yo manejé por 25 años. Y no necesito 25 años para llevar eso. Yohan has been driving for less than a year, and he's gotten into one accident and gotten one ticket. He doesn't exactly have the best track record. We both know that I'm a better driver. It's not like he thinks he's a better driver. He knows damn well that I'm a better driver, but he feels like if anybody saw us on the road with a woman driving and a man in the passenger seat with all these suitcases, they'd like call him a or something. Los maletas, no está bien. ¿Tú pagar por todo mi Sí, cosas? dame las llaves. ¿Con qué? Dame las llaves, no importa. Come on. Okay.
I'm too tired to argue with Yohan about who's driving home. If he really wants to fight this battle and win, I'll let this be a battle that he wins. Todas las maletas en el piso. Tú sales con pendejadas. No me gusta cuando tú piensas tú estás mi padre. Tú no soy estás tu mi padre. No soy tu padre. Y no me gusta cuando tú no me obedeces. En la relación, déjame tomar lo que yo tengo que hacer, de lo que el hombre tiene que hacer en la relación. Yo tengo un pene, sí. Sí, yo soy el del pene, pues yo soy el hombre. I don't think having a penis impacts your ability to do things. If anything, it prevents you from being able to do things with any kind of intelligence or logic, because the penis is a thinking tool, but not necessarily an effective one. Porque tú piensas, porque tú estás un hombre, tú tienes más experiencia con una Yo no cosa. pienso nada de eso. ¿En Sino qué- que tú te- tienes que entender cuando yo te digo una cosa. ¿Por Yo te qué digo eso, no me contradigas. Ok. Tú estás loco. Growing up in the Dominican Republic, Yohan is very attached to traditional conservative gender norms. And he married someone who is not conforming to those gender norms. If Yohan hasn't figured out at this point that patriarchy isn't gonna work with me, then he's been missing a lot of elements of our relationship thus far. Because though I might be a little bit tired in this moment, this isn't something that's gonna fly long term. En el futuro, tú necesitas, piensas, ¿qué tú quieres de esta relación? Porque tú quieres pelear cada día, todos los días. Es posible. Conmigo es mucho posible, pero tú no quieres eso. ¿Qué tú piensas de Baba? Yo pienso de Baba, una buena persona, muy espiritual, con mucho conocimiento y me cayó bien. Pero cada persona tiene diferente religión. ¿Tú quieres una religión? Tengo una religión. Mi religión está aquí. So, tú no Yo le oro a Dios y le pido a Dios, necesito, Él me ayuda en mi religión. No sé si Daniel estaba pensando en que yo iba a aceptar su religión así, por el simple hecho de escuchar a su baba hablar. Yo tengo mi cultura y mis religiones que son desde pequeño, eso viene de allá atrás, muy lejos. Y eso no va a cambiar así de la noche a la mañana. Tú eres feliz con tu religión, yo soy feliz con la mía. Dios. Bienvenida a República Dominicana. This is what it's like. ¿Dónde está la luz? Hay que pagarle a la luz. ¿Tú necesitas pagar? You didn't pay for the light? Tú necesitas. Ok. ¿Tú no piensas es necesario hablar conmigo de eso ayer? ¿O tú Sabía. ¿Tú no sabes? Tú sabes, yo no tengo luz hoy y tú no dices Yo no nada. sé. I need to breathe for a second. This is just another example of how Yohan is not really likely to take a ton of initiative to create the life that he wants. This is not how I wanted my life in Dominican Republic to begin. So, mi amigo está aquí, en este país. ¿Qué amigo? Talon. Taylor. Talon es mi amigo de Miami. Vivir en mi casa. El basketball. Ah, porque tú tuviste novio. No mi novio. Tengo relación en el pasado, sí. Pero no Él está aquí. de aquí. ¿Y tú cómo tú sabes? Él escribe a mí en Instagram. ¿Cuándo? Ayer.
Talon was a really important part of my life a few years ago, and we still keep in contact every once in a while just to see how the other one is doing. Talon found out on social media that I was in the Dominican Republic, and he's here on vacation, so he reached out and said that we should link up. Él quiere ir a un almuerzo con los dos. ¿Conmigo? Sí. Quiero otra cerveza. Yo dice a él, yo hablo contigo porque él quiere ver a yo, pero yo dice, yo tengo un esposo, yo necesito hablar con él y él no tiene un problema, no es un problema. ¿Él quiere verte? Sí. ¿Por qué? ¿Tú Conocer. quieres verlo a él? Sí, ¿Eh? sí. Es mi amigo, sí. Yo quiero tú tienes... Mi amigos es tu amigos y tu amigos es mi amigo. No quiero tu amigo, y más si tú tuviste relación con él. No, es un amigo. Fue tu novio. Eso no, Ahora no es mi novio, es mi no amigo. importa. Fue tu novio. ¿Tú no tienes amigas tú tienes relación en el pasado? ¿Por qué? Porque no es bueno. Es importante a mí, tú sientes cómodo. Yo quiero tú sientes cómodo. Mira, no me voy a sentir cómodo. Tú puedes atentar, porque cuando una persona es importante a mí, es importante, te gusta él, porque tú eres más importante. No Sí. son más importantes si tú quieres seguir esa comunicación con él y tú lo quieres ver. No soy más importante, él es más importante, no yo. Que tú querías ver a tu amigo, ¿tú te estás volviendo loco o qué? De verdad que me quillado con eso. Tú vas I go con un amigo with my friend. que fue tu novio. ¿Qué fue? He Sí. was my boyfriend, okay? Sí. ¿Tú estás loca? ¿En qué mundo tú vives? No es loca mi país. Aquí la cosa es muy diferente. Somos diferentes culturas. Eso yo quiero que tú entiendas. Entiendo, No, tú no entiendes. entiendo, pero tú tienes una esposa americana. Tú eres una mujer casada. Tus amistades que tú tuviste relación, tú no puedes traerla a esta relación. Eso es mucha falta de respeto de tu parte. Ey, se pasaron ahí. Yo estoy de verdad sorprendido. Primer cumpleaños que está toda mi familia. Mucha felicidad. Yo no hubiera esperado eso, de verdad que sí. Fue una sorpresa grande para mí. ¿De quién fue el plan? Yo. Ah, no, mira, en serio, me sorprendieron. Tú no sabías nada. Nada. Ok, mi gente, No le ve la cara. vamos a comer, everybody. ¿Qué otra? ¿Eso? Hey, provecho. Le doy las gracias a Dios por un año más de vida y por esta sorpresa, primer cumpleaños, donde tengo toda mi familia junta. Yo tengo las lágrimas lejos. Nada, y gracias por estar ahí en este día tan especial. Te faltó una cosa que tú no dijiste. ¿El qué? Gracias a tu esposa, Daniela. Por esa sorpresa. Ya yo la vi.
Excuse me. Yohan is a man of few words, but the fact that he's willing to completely ignore that I exist in front of his entire family in public is really humiliating.